Aquí estamos en Tele Santo Domingo conversando con Carlos Segura Foster, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y de su Comisión Agropecuaria, técnico de toda la vida, de los que más saben en este país sobre agropecuaria. Lo demás es, ya usted sabe, digo, hay muchos más que saben, claro que sí. Claro Sí, que sí, pero aquí más. está uno que sabe, hay uno que sabe. En este partido hay un equipo de técnicos muy bueno. Sí, así es, el mejor, Sí. dígalo duro, el mejor. Los que sí saben gobernar. Sí, señor. En esta semana ha habido protestas de todo el sector agropecuario, prácticamente todo. Ahí estaban los ganaderos, estaban también los polleros, los hueveros, en fin, el sector agropecuario. Y después vimos la protesta también de los dueños de equipos, los que hacen arado, etcétera, los que acondicionan el terreno para la siembra, que les deben 300 millones de pesos. Es decir, le deben a cada santo una vela. Cuéntenos usted un poco sobre estas protestas que ha habido, ¿no? Y la magnitud, etcétera, porque además ha habido una campaña de descrédito contra ellos, también del gobierno, brutal. Protestas muy válidas y muy bien justificadas. Y quiero reflexionar sobre por qué están justificadas. Y el gobierno contesta con algunas verdades, algunas medias verdades, otras que son totalmente mentiras, pero que en definitiva disfrazan lo que es este gobierno. Un gobierno de mentiras, un gobierno de ricos para favorecer a los ricos. Esa protesta estaba integrada fundamentalmente por pequeños y medianos productores de todos los sectores que están prácticamente extinguidos. Más del 80% de los pequeños y más del 50% de los medianos productores de pollo y huevo han desaparecido en este gobierno. Pero el gobierno dice, ha habido oferta, hay mucho pollo, y es verdad. Hoy, en el periódico El Día, los grandes están pidiendo que les ignoren el exceso de pollo que ellos tienen. Pero es muy bueno así, dueño de la marca, dueño de las abuelas, dueño de las reproductoras, dueño de los mataderos, dueño de los frigoríficos y dueño de los puestos de venta de pollo caliente. Y hasta de los insumos. Y de la distribución de los huevos y de los alimentos. Bueno, óyeme, cuando la crisis anterior, a esos sectores grandes los protegieron de dos vías. Y lo estoy diciendo porque tengo, como digo, los pelos en la mano. Le prestaron préstamos de pignoración en el Banco Agrícola a los grandes, mientras los pequeños y medianos se vieron obligados a vender sus pollos y sus huevos a mitad de precio. Y además de darle préstamos de pignoración, que es a cero costo, porque la pignoración el gobierno le paga el almacenamiento, el refrigerado, la póliza de seguro y los intereses que tienen que contratar en los bancos. Pero esto se lo dieron en el Banco Agrícola, muy especialmente. Pero a los pequeños y medianos los obligaron a vender por menos de la mitad del costo de producción, tanto sus pollos y sus huevos. Esos grandes tuvieron dos beneficios por medidas gubernamentales. En primer lugar, el INESPRE le compró a los grandes huevos muy por encima del costo de producción con una ganancia pingües, que algunos dicen no eran totalmente para ellos, pero no voy a entrar en eso. Lo que voy a entrar es el precio que le pagaron, pero no le compraron ni un huevo a los pequeños y medianos. Pero esos grandes, además de tener la ventaja que el gobierno le compró a precio y le protegió con pignoración la sobreoferta,
le abrieron la puerta para conquistar un mercado en las islas, principalmente a Cuba. Y tú sabes cómo están ellos vendiendo. Están mucho más caro que lo que venden aquí. Pero el otro lado, yo oí el presidente que dijo, aquí no entraba una libra de carne de Brasil. Óyeme, yo le estoy mandando a ustedes ahí. Hoy. La cantidad de carne que se le ha comprado a Brasil en este año. Y le estoy mandando la relación de 38 furgones que entraron en el mes de noviembre. Ahora. Ahora, cuando ellos dijeron que no había entrado una libra. Y está entrando el cerdo. Y yo quiero poner en conocimiento a la población. La fiebre aftosa no solamente afecta al ganado bovino. La fiebre aftosa puede afectar a todos los animales de uñas separadas o de uñas abiertas o de uñas rotas, como le quieran decir. Es decir, ahí está el chivo, el puerco, todo. Entonces, aquí se juega con la inteligencia a base de mentiras. Y ya ellos, los grandes, hoy pusieron la piedra. Necesitamos que nos ignoren porque va a haber una sobreoferta. Y entonces yo digo, le pido a la sociedad que valoren. ¿Y por qué la sobreoferta? Si aquí hay capacidad de producir todo lo que la población demanda, ¿por qué siguen importando desde Brasil? Pero coja la relación. ¿Quiénes son los importadores? Son los mismos productores, los mismos grandes. Es decir, que cuando usted le da un programa de apoyo por la producción nacional, indirectamente está favoreciendo a un país que le están vendiendo mercancía. Porque hay exceso de aquí, porque hay exceso de importaciones innecesarias. Entonces, esa es la razón que tiene al borde del abismo. No solamente a los que están protestando, no, a todo el mundo. Porque podríamos decir, bueno, pero hay oferta. La gente encuentra que comprar, pero la gente no tiene algo que comprar. A la gente no le alcanza los cuartos para la comida. Porque el haber perjudicado la producción de aquí y basarse en la importación, el consumidor hoy está pagando los precios más caros en toda la historia de este país. El pollo llegó a 80 pesos por primera vez en diciembre del 20, que pasó de 45 pesos a 80 en el 20. Óyeme, y de ahí no ha bajado más nunca. Y entonces lo mantienen mediante política de engaño. Yo vi un periodista que dice que aquí hay total libertad de prensa. ¿Y cómo puede haber total libertad de prensa en un país donde hay autocensura? Autocensura a base de billetes. Aquí es el momento que menos libertad de prensa hay, porque aquí lo que hay es un apañamiento de la mentira y del mal hacer de un gobierno que lo único que se ha propuesto es destruir lo que son las estructuras de vida. Este es un país que vivió una época de esplendor con los gobiernos del PLD, especialmente los de Danilo. Porque la gente tiene que entender que cuando usted establece políticas que beneficien a los pobres, esos pobres se convierten en clase media. Y tan pronto satisfacen sus necesidades de alimentación, lo que se propone entonces es acceder a beneficios que no tenían la oportunidad de conquistar anteriormente. ¿Y quiénes se benefician? Entonces los industriales, los que venden neveras, los que venden televisores, los que venden radio, los que venden cosas que ellos no tenían antes posibilidad de tener. Por eso, el éxito de un gobierno es convertir a los pobres en clase media, en consumidores, porque entonces eso irradia y eso llega a los grandes. Y por eso en los gobiernos de PLD, principalmente los de Danilo, aquí todo el mundo estaba contento, pero es porque se enfocó política para mejorar la capacidad de compra de los más necesitados. Y eso, obviamente, ¿a dónde compraban? Aquí. Y entonces, eso es lo que ha desaparecido ahora, porque este gobierno, su único enfoque es beneficiar a los ricos. Para ellos los pobres no cuentan.
a los pobres que se los lleve quien los trajo. Por eso yo quiero recordar, los primeros 5.000 millones que ellos sufanaban de taja cero, el 85% se repartió entre los ricos y entre instituciones estatales. Entonces, aquí dejaron de producir todo. Por ejemplo, quiero recordar, en medio de la pandemia nosotros exportamos papas a Rusia, pero esas papas se habían contratado en el 19. Exportamos piña a Israel, pero eso se había contratado en el 19. Es decir, la estructura de producción se dieron en el 19, que fue lo que creó el decreto 168-19 para todos los programas hacerlo con producción nacional. Porque nosotros llegamos a un nivel tal que era un 90% y teníamos excedentes de muchos renglones que hubo necesidad de buscar el mercado. De ahí la necesidad de las relaciones con China, que dicho sea de paso, quiero dejar sentado, que esa valiente decisión del presidente Danilo Medina de establecer relaciones, además de las diplomáticas comerciales con China, fue lo que permitió combatir a tiempo la pandemia. Y por eso aquí hubo control, porque las primeras vacunas que llegaron aquí fueron las que se despacharon de más lejos, las de China. Y eso no hubiese sido posible si no hubiese sido por la valentía de Danilo estableciendo esas relaciones. Entonces, tú coges que habiendo sido autosuficiente, zanahoria, remolacha, papa, los productores, cebolla, los productores con la llegada de esta gente tuvieron que destruir su cultivo, porque ellos se enfocaron nada más en las importaciones. Y quiero repetir, yo quiero repetir, porque no se atreven a desmentir. Los importadores tradicionales que fueron perjudicados con la ley de arancel cero, dicen a nosotros nos hubiese convenido más pagarle el doble de los aranceles y no el costo de los permisos para nosotros importar. Porque aquí lo que se eliminó fue un sistema de importación a través de la subasta de las autorizaciones de los permisos, que eran mecanismos transparentes y que competían por igual todos los interesados. Y obviamente las condiciones que se establecían eran para que lo que se importara no entrara en competencia desleal con la producción nacional. Pero esta gente se han desbordado. Aquí se está importando el ajo, que era lo que más criticaban, 4 veces lo que se importaba antes. La papa, por igual. La cebolla, por igual. Aquí los vegetales prácticamente es una odisea. Y ahora, después de los esfuerzos que venían de décadas, que los comenzó los gobiernos del PLD, que nosotros conseguimos que nos certifiquen la posibilidad de exportar carne bovina hacia Estados Unidos, entonces viene este disparate de autorizar la importación de carne de todo tipo desde Brasil, lo que obviamente va a ser un obstáculo para nosotros acceder al mercado que están libres de enfermedades. Porque es bueno que la población sepa, la fiebre aftosa no es una cuestión de una amenaza que usted la percibe en la mañana y le llega en la tarde, no. Eso se incuba en un proceso de 5 años. Así que aquí puede ser que exista y no se detecta hasta los 5 años, porque así son las enfermedades. Entonces, aquí realmente la protesta tiene que ser no solamente de los productores, porque los productores quisieran vender como vendían antes a precios razonables, con ganancias para ellos, con ganancias para los comerciantes, pero asequible para los consumidores. Pero lo trágico de esto es que aquí están perdiendo los productores, no están ganando lo adecuado los comerciantes y los consumidores están pagando los precios más elevados de toda la historia. Por eso hay que salir de este gobierno. Y por eso Rescate RD tiene que estar como abanderado de lo que fue la propuesta de Abel Martínez, que no es más que volver a un gobierno que trate a los productores, a los consumidores y a los sectores más necesitados con amor, con aprecio y con apoyo, con programas sociales que le lleguen a toda la población y no con medidas que solamente favorezcan
a los más ricos. Por eso aquí no es raro escuchar que este es el gobierno de los ricos. Y así se dice. A popicracia. Este es un gobierno de popi y los guaguas que se lo lleva el diablo. Entonces, todo eso hay que destacarlo porque junto con todo ese deterioro de las condiciones materiales de existencia de la población, están destruyendo todas las instituciones. Está gobernándose en contra de pequeños y medianos. Así es. Es a la franca. Ese es el objetivo. Está gobernando Eliminarlo en contra de pequeños y para medianos. formar los oligopolios. Por ejemplo, y yo lo digo, Se están llevando por delante yo estoy el campo. contento con que aquí se haya avanzado en la producción, en la creación de genética, de aumento de la calidad del ganado. Pero son 5 o 6 empresas que lo están logrando. Por ejemplo, yo me enteré en estos días porque el presidente de Adocarne, de la Asociación Dominicana de Carne, dijo en un programa que los socios de esa asociación son 55 productores. Pero aquí hay 58,000 gente que tienen vacas. Y entonces, si vamos a proteger nada más a 55 porque le están yendo bien con la medida, aunque tienen la amenaza ahora de la vaca loca, oíme, hay que pensar en los demás. Aquí hay ganaderos que ciertamente tienen vacas que le producen 25 litros de leche por ordeño. Y hay que ordeñarla 3 veces a la vaca. Oye, pero aquí no son todos los pequeños que tienen esa posibilidad. Aquí hay que establecer políticas, óyeme, políticas como las que se ejecutaron. ¿Tú te imaginas el valor que tiene para el sector ganadero, productor de leche, que el gobierno le haya creado 4 plantas y dejado concluida prácticamente un 95%, una quinta, y en carpeta 2 plantas más para la industrialización de la leche, para que los pequeños y medianos ganaderos a su leche le sacaran el beneficio que le va a los comerciantes y a los industriales? Eso tiene una connotación social que obviamente todo el mundo está contento de que aquí hay que retomar esos planes. Y esos planes se retoman con el PLD y a ver. El gobierno está creando una imagen en estos días de bonanza, doble sueldo, etcétera. Van a dar otro sueldo en febrero, según se dice, ¿no? Sí. Porque a él le rinden los chelitos. No, Pero porque tradicionalmente es un mes de mucha dificultad económica. Exacto. Históricamente. Y entonces hay elecciones Así en es. el mismo febrero. Así es. O sea, doy un sueldo 14 y creo esa sensación de bonanza, pero eso lo que le está augurando a la gente es más problemas para el porvenir. Así es. Muchos más problemas. Entonces, es. más endeudamiento, desde luego, y con más endeudamiento, más crisis. Pero además, mira, ¿no? Ramón, esto que acaba de pasar en el Colegio de Abogados es un ejemplo de la perversidad de los funcionarios de este gobierno, de arriba hasta abajo. Además de los abogados. Del primero al último. Eso hicieron con las elecciones de los médicos veterinarios. Pagaron para crear una situación y en definitiva ganaron 251 a 242, que es una derrota para un gobierno que dedicó alrededor de 500 millones de pesos para ese propósito. Pero hubo una tercera candidatura que sacó 14 votos que no comulgaba con el gobierno. Y se dijeron que pasó lo mismo que pasó con los abogados, que engrasaron una plancha para que le disminuyera la posibilidad a la oposición de ganar. Bueno, esa historia. Pero yo lo que quiero es destacarme que tienen una repartidera de cuarto a 2 manos para hacerse de todas las asociaciones de productores. Y de ahí es que nosotros tenemos que decir, productores, no se dejen engañar. Lo que están buscando es adocenarlo, a que ustedes se confabulen con esta desgracia. Hay que llevar a la gente, porque esa protesta de lo que... Óyeme, 4 programas de preparación de terreno en este gobierno
y ninguno lo han pagado. Entonces andan por ahí que repartiendo tractores, después que comenzaron quitándoselo a la gente. Sí. Ahora están repartiendo. Entonces, hay que... Pero no se está sembrando. Hay problemas de siembra. Porque es que ni siquiera las semillas se le están suministrando. Aquí en San Juan, antes de la lluvia, apenas se tenía planificado sembrar una tercera parte de la cantidad de habichuelas que ellos encontraron sembrando a este país. Y ya comenzaron a tergiversar porque son expertos en mentiras. Yo lo digo y ojalá que se atrevan a discutir conmigo. En el 22 la producción de arroz aquí disminuyó 1.200.000. Pero ellos mandaron al Banco Central diciendo que aquí se produjo de nuevo 14.7 millones de quintales de arroz. Ahora, óyeme bien, y lo tengo en la mano los informes, lo publico en cualquier momento. Al mes de octubre, la producción tenía un decrecimiento de 1.2 millones de quintales, 10.3 de arroz. Y quedaba por recolectar entre noviembre y diciembre 726.000 quintales. Es decir, que iban a llegar, vamos a decir, a 11 millones. Ya ahora en el informe de noviembre, dicen que en noviembre este país produjo 1.800.000 quintales de arroz. Porque es que así es que practican la mentira, con desparpajo, pensando que ellos están solos en el mundo. Entonces resulta que eso es una vulgar mentira y un renglón que mantuvo tanta estabilidad como el arroz, a pesar de que se ha mantenido la producción por las variedades de semillas que nosotros generamos, resulta que pasó de 24 pesos promedio a la libra a 45, por todo el desorden que ha significado los malos manejos de este gobierno. Es así. Y siguen mintiendo. Y llegan al irrespeto de que del Palacio repite mentiras. Porque yo he oído funcionarios decir el Palacio que ellos encontraron un país produciendo 12 millones de quintales de arroz. Y la última cosecha que nosotros hicimos en el 19 fueron 14.094.000 quintales. Y yo lo tengo ahí impreso, el informe. Y el informe que ellos le mandaron a DOFA para discutir las cuestiones de las condiciones desde el CATA con Estados Unidos. No pueden seguir con la mentira. Y el PLD, y es una exhortación que le hago a su candidato, hay que desmontarle una por una todas las mentiras. Porque ahora vuelven a lo mismo que hicieron en la crisis anterior con los grandes productores, a un encuentro que están planificando para el día 13, para entonces volver con la mentira y a la repartidera de cuartos y de beneficios para los grandes. Pero a los pequeños y medianos, que tienen 3 años luchando por ser escuchados, no lo han recibido ni una sola vez en este gobierno, mientras permanentemente se reúnen con los grandes, porque llegaron con el propósito de eliminar a los pequeños y medianos para crear los oligopolios de beneficio a sus allegados, amigos, que le hicieron posible, con mentiras, llegar al gobierno. Sí, pero aguantamos, que falta poco, dice usted. Bueno, porque nosotros tenemos vocación democrática. Sí, y de llegar al gobierno. Y a nosotros no nos conviene que se genere una condición que interrumpa lo que es un proceso de 60 años de respeto a las elecciones que se han tenido. Por tanto, ese proyecto, que es un ensayo lo que pasó con el Colegio de Abogados, que se atengan, porque nosotros estamos teniendo paciencia, porque nosotros estamos conteste de que vamos para el poder a rescatar este país, pero que no se jueguen, que en todas las coyunturas que ha sido necesario, este país ha sabido levantarse para reclamar el derecho que le corresponde. Derecho a la vida. Derecho a la vida. Y por a comer, a trabajar. Nosotros repetimos lo que dice Abel. Aguante, población, que falta poco. Aguantemos, que falta poco. Usted quédese ahí, aguante en Tele Santo Domingo, porque en Tele Santo Domingo te aguanta bien. No se preocupe. Gracias, don Carlos, y usted quédese ahí en Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo,
Televisión con sabor dominicano.